Al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco nueva vez. Túnez, un país de población fundamentalmente árabe, situado en el norte de África, muy cerca de Europa occidental, debería ser ejemplo para países y pueblos que pasan por situaciones similares como es el nuestro. En Túnez fue derrocado el dictador Ben Ali. La lucha se inició con un acto simbólico muy propio de esa cultura. Un desempleado, empobrecido, se pegó a sí mismo fuego y murió finalmente en el hospital. Eso fue el 17 de diciembre. Desde entonces no se detuvieron las protestas, las movilizaciones, hasta verse obligado el dictador Ben Ali a salir del país. Está en marcha en Túnez, en fase inicial, una revolución democrática. Enfrentaba al pueblo no solo la dictadura de Ali, sino además el proceso de empobrecimiento, el desempleo y la corrupción grotesca del poder. Hasta el punto grotesca que la familia de la primera dama, la primera dama, prácticamente era dueño de todo. Ese proceso se produce cuando las partidocracias también en estos países van concentrando fortuna. Ese hecho es un hecho muy impactante en todo el norte de África, donde hay regímenes similares. Hay que decir que la dictadura de Ben Ali era de corte pro-norteamericano y pro-europeo occidental. La Unión Europea y Estados Unidos usaban ese país como usan otros países del área para su política de saqueo e intervención en África y en el Gran Medio Oriente. Por eso precisamente, y porque hay regímenes similares en Argelia, en Arabia Saudita, en Marruecos, en Jordania, hay mucha tensión en Europa y en esos países, porque se ha desarrollado una ola de lucha para barrer del mapa esos regímenes pro-yanqui, dictatoriales, corruptos, algunos de ellos incluso con monarquía. Y esto es muy alentador, porque indica que no solo hay una crisis profunda y extensa del capitalismo mundial, sino también que hay oleadas en diferentes partes del mundo en favor del cambio. Y esa es la que se ha iniciado con esta importante revolución democrática en Túnez. Los grandes medios de comunicación y sobre todo las agencias de prensa norteamericanas intentan presentarlo como una situación de revuelta, de saqueo. Se trata fundamentalmente de una gran movilización popular, de un gran repudio, de un pueblo indignado, insumiso, que asume para sí el camino de la democracia y las transformaciones. Los autores principales son el pueblo empobrecido y sobre todo la juventud. Los movimientos democráticos, los movimientos sociales de carácter progresista han confluido para producir este hecho impactante a escala mundial. Debemos verlo en ese espejo, debemos aprender de ese ejemplo. ¿Cuánto se parece, aún con su diferencia, la dictadura institucional de Leonel Fernández y su primera dama, el proceso de empobrecimiento en el país, la corrupción de Estado, con lo que estaba pasando en Túnez? A Leonel debería pasarle lo mismo. Otra situación insoportable, cínica, impuesta por la llamada comunidad internacional, especialmente por Estados Unidos y por la Unión Europea, es la situación de Haití. Ahora amanecimos con la noticia de que Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, el tirano o heredero del tirano que gobernó Haití con mano férrea, hasta el extremo que se calculan en 60.000 los asesinados
durante los regímenes de los Duvalier. Jean-Claude retorna a Haití en una visita que dice será breve. Hay quienes ponen en duda la brevedad, pero además lo más importante de todo no es lo que dure, sino el significado de la misma. No era posible su retorno sin la aprobación del presidente Preval. Tampoco lo era, fundamentalmente, si no lo aprobaba Estados Unidos y la Unión Europea. Si no le daban la orden a las tropas de ocupación, a la MINUSTAH, para dejarlo tranquilo. Recordemos incluso que esas tropas y el régimen haitiano y los Estados Unidos vetaron recientemente el retorno del expresidente Aristide a Haití cuando anunció la posibilidad de viajar a raíz de la tragedia del terremoto. Y hay que decir que, independientemente de las críticas que se le puedan hacer a Aristide por su devenir político, está muy distante de lo indignante, de lo asqueroso que es la alianza con el señor Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. Hay una distancia entre ambos. Sin embargo, Aristide sigue impedido, a pesar de que más es un líder más auténtico del pueblo haitiano, aún con los defectos, las críticas que hemos formulado en múltiples oportunidades. Esto es un indicador nefasto. Todo parece indicar que a raíz de la crisis política en Haití, postelectoral, de la imposibilidad de que pasara el candidato del señor Preval, Celestín, al parecer también de algunos planes de los Estados Unidos y de cómo valora la presencia todavía de la cultura duvalierista, se está jugando con Jean-Claude Duvalier. Y esto es realmente indignante. Aquí en República Dominicana aparecieron los síntomas de querer rehabilitar el trujillismo puro y simple, el trujillismo familiar, aunque está rehabilitado en términos de cultura política. Esto nos llama también a plantear la urgencia de que en Haití sus organizaciones sociales, sus movimientos comunitarios, el pueblo, en fin de cuentas, desheredado de la fortuna, empobrecido, pateado, tome el camino propio. Tome el camino propio y le salga al paso definitivamente a estos juegos, a la intervención de los Estados Unidos, a la MINUSTAH. Ejerza realmente su propia soberanía y su voluntad de autodeterminación. Haga como hizo el pueblo de Túnez también. El pueblo de Haití tiene que reconformar su proyecto histórico. El proyecto truncado desde aquella época gloriosa de la primera revolución antiesclavista, de la primera revolución negra en nuestro continente, al iniciarse el siglo XVIII. Así que al pueblo haitiano lo entendemos en su posible indignación frente a esta maniobra vulgar del poder establecido y de la llamada comunidad internacional representada en este caso por Estados Unidos y por Europa Occidental. Finalmente fallece en la ciudad de Santo Domingo Roque Napoleón Muñoz, Polón como se conocía, un ser humano realmente ejemplar, con una bondad enorme y una ética y una moral de hierro. Yo conocí a Polón y le gané mucho cariño. Mutuamente nos respaldamos en diferentes oportunidades. Creo que ha sido un ejemplo que no se puede olvidar. Ayer participamos en su mortuorio y recordábamos también los momentos de combate, de lucha común contra la corrupción. Así que acompañamos a sus familiares, a sus amigos y amigas queridos, a la parte de este pueblo que pudo valorarlo. Quizá Polón no tuvo la proyección de otros, pero realmente se trata de un representante de la moral, de la honestidad, verdaderamente emblemático. Y hay que tratar de que perdure
su ejemplo en esta sociedad. Hay que separar ese homenaje necesario de el pseudo homenaje de los simuladores, que aparecen por ahí, los negociantes de la política, los negociantes del deporte, haciendo homenajes, exaltando virtudes. Lo mismo que recientemente también exaltaron a un gobernante, a dos gobernantes genocidas, podemos decir, y a dos gobernantes mezclados hasta el tuétano con la corrupción, como fueron Jorge Blanco y Carlos Andrés Pérez. Polón es de otra estirpe y naturalmente tiene el reconocimiento del pueblo. Queremos, antes de concluir, y va a ser tema en los próximos días también, resaltar el drama de los habitantes de la cuenca del lago Enriquillo, de las orillas del lago Enriquillo, de la costa del lago Enriquillo. El lago creció, ocupó los terrenos dedicados a la agricultura, ha empobrecido una parte importante de la población, y esta población ha quedado a todo alrededor del lago, ha quedado en el abandono. Luchó, protestó, logró un pacto con los dos gobernadores de la provincia colindante, violaron el pacto, se lo presentaron a Leonel Fernández hizo un allante, se presentó con 16 helicópteros en el lago y finalmente ahí están abandonados. Esto también van a tener que actuar por cuenta propia. Ya la situación y amenaza con ser todavía más grave es realmente insoportable. Hay que contribuir a organizar a las personas, a los habitantes, a las familias. Una parte de ella está organizada en juntas de regantes, en asociaciones campesinas. Todas las comunidades deben unirse para hacer valer su derecho. Los respaldamos con todo el alma. Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.